Buenas tardes, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta tarde es: Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Basado en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 9 y 10, que dice: he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Estas son las palabras que fueron expresadas en el libro de Isaías. Dios hace un juramento. ¿Y este juramento en qué consiste? Dice: he jurado no enojarme más contigo. La historia de la humanidad tiene aproximadamente 4000 años. De esos 4000 años, hace 2000 años atrás, en el Gólgota, en el Calvario, fue declarado una palabra de triunfo. Esta palabra de triunfo marcó la historia de la vida cristiana. Y no solamente de la vida cristiana, sino también para el mundo entero. Porque Jesús expresó esta palabra que realmente fue un grito de victoria. Consumado es. Esta palabra consumado es fue, hemos dicho, una afirmación de victoria, de que Dios ya no está enojado más contigo. Hoy en día muchas iglesias todavía están batallando contra el pecado y el juicio, cuando la palabra que fue declarada ahí en el Gólgota fue: consumado es, todo está terminado, está cancelado. En otras palabras diríamos que está cancelada la deuda de pecado. Cuando Jesús nació, vino a este mundo, el Verbo, Dios, se hizo carne, nació en un pesebre y los ángeles declararon estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas palabras expresaron el conocimiento que los ángeles tenían respecto al Evangelio. Ellos dijeron: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa esto? Que no está hablando de una paz entre los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14, ¿no? Está diciendo entre Dios y los hombres. Eso es lo que el Evangelio de Lucas está citando respecto a la declaración que hicieron los ángeles. Los ángeles dijeron: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra se ha manifestado el favor de Dios para con los hombres. ¿Y en qué consistía este favor de Dios, esta benevolencia de Dios? Es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados, para ponernos nuevamente en una relación correcta con su Padre, ponernos en una relación al hombre de amistad con su Creador. Eso fue el propósito de la venida de Jesús. Muchos están interpretando mal de que Jesús ha venido a traer paz entre los hombres, cuando Jesús en el Evangelio de Mateo 10, versículo 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas personas que están pensando que Jesús vino a este mundo para traer paz,
desdice la declaración que hicieron los ángeles cuando dijeron, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De la paz no entre los hombres, sino de la paz entre Dios y los hombres. A eso está referido este texto de Lucas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo y cargó con nuestros pecados. Por eso es que el apóstol Pedro dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, Jesús llevó el pecado tuyo y mío ahí en su cuerpo sobre el madero. Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo y cargó con todos los pecados de la humanidad, de todos los seres humanos. Y Dios emitió su juicio sobre él. La ira de Dios fue desatada sobre el cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre Jesús. Dios no tuvo misericordia de su Hijo, porque su Hijo cargó con nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. Y sobre la base de este sacrificio podemos decir que Dios ya no está mirando el pecado de los hombres. Dios no está poniendo juicio sobre el pecado de los hombres, porque el juicio sobre el pecado de los hombres la recibió su Hijo, Jesucristo. Sobre él vino todo el juicio de Dios. La ira de Dios fue desatada sobre él. Por eso es que podemos decir como los ángeles hoy en día, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque ya no hay juicio de Dios respecto al pecado de los hombres. Dios ya no está poniendo juicio sobre el pecado del hombre, porque ya el sacrificio de Jesús fue único y suficiente. La sangre de Jesús fue derramada ahí en el Calvario y Dios miró esa sangre. Esa sangre satisfizo realmente las demandas de justicia que tenía Dios respecto al pecado del hombre. O sea, la sangre de Jesús aplacó la ira de Dios, detuvo la ira de Dios, porque Él es el Cordero sobre el cual Dios desató su ira. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miró a Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús aplacó la ira de Dios ofreciéndose en sacrificio vivo y santo ante Dios por el pecado de los hombres, por el pecado tuyo y mío, ahí en la cruz. Entonces Dios ya no está enojado contra el pecado de los hombres. Pero si leemos las Escrituras, vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Pacto sí Dios estaba enojado contra el pecado de los hombres. Dios estaba enojado, pero es en el Antiguo Pacto, en el pacto de la ley. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios tratan de la vida de Jesús antes de llegar a la cruz. Entonces, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estos evangelios están hablando efectivamente de Jesús, pero de Jesús antes de llegar a la cruz. Y en efecto, el nuevo pacto comienza con la resurrección de Cristo. A partir de ese momento recién se inicia el nuevo pacto. Entonces, cuando leemos las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos libros hablan efectivamente de la vida de Jesús, pero de la vida de Jesús antes de que Él entregue su cuerpo en sacrificio, antes de que Él fuera sacrificado por nuestros pecados. Y el nuevo pacto, estamos diciendo, se inicia con la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación.
vano sería hablar del valor de la cruz si es que Cristo no hubiese resucitado. Entonces, Cristo resucitó y con eso podemos decir que venció a la muerte. Jesús no solamente venció al pecado, venció también a la muerte. Hermanos, tenemos que diferenciar entre la ley y la gracia. La ley te hace ser consciente del pecado. La gracia te hace ser consciente de la justicia que tienes ahora en Cristo. Por eso es que Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, Dios te ha impartido una justicia. Eso no te habla la ley. La ley lo que hace es que estés más consciente de tu pecado. La ley te imparte muerte, la gracia te imparte vida. La ley hace que tú te enfoques en ti mismo, en tus debilidades, en tu fracaso. ¿Sabe qué hace la gracia? La gracia te dice, tú eres más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo, dice Pablo. La ley hace que tu enfoque sea dirigido hacia ti mismo. La gracia hace que tu enfoque sea dirigido hacia la persona de Jesús. Entonces, existen diferencias muy marcadas respecto a la ley y a la gracia, que debemos nosotros entender cada vez que ingresamos a las Escrituras. En las Escrituras podemos ver que en el antiguo pacto Dios estaba enojado con los creyentes por sus pecados. En el nuevo pacto dice la carta de Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dios está diciéndonos que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Lo único que enojaba a Dios eran nuestros pecados. Pero como Jesucristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice Pedro, entonces la deuda de pecado ya fue cancelada. Dios ya no está mirando los pecados de los hombres. Dios no está mirando tus pecados, porque el sacrificio de Jesús fue único y suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Por eso podemos afirmar que Dios ya no está enojado con el hombre, porque tus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo. Pablo dice, Él os dio vida, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13, que Dios ha perdonado todos nuestros pecados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hay que entender esto, que tus pecados ya han sido recordados en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y Dios ahí vio el pecado tuyo y mío en el cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios ya recordó nuestros pecados, pero en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. En el nuevo pacto, Hebreos 8:12, nuevamente lo cito, que dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dios está haciendo un juramento, Dios está diciendo de nunca más acordarse de nuestros pecados e iniquidades. Como hizo el juramento en el libro de
En Isaías 54:9 dice, he jurado no enojarme más contigo. Eso es el juramento que hace Dios en el libro de Isaías. He jurado no enojarme más contigo. ¿Y por qué dice esas palabras Dios en este capítulo de Isaías 54? Porque en el capítulo 53 de Isaías se ve los sufrimientos de Jesucristo. Cómo es que Él ofrece su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Ya el capítulo siguiente, que es el capítulo 54, es un capítulo que habla de la victoria, del triunfo que Jesucristo logró a través de ese sacrificio. Entonces por ahí está diciendo en el capítulo 54, haciéndonos promesa, Dios, he jurado no enojarme más contigo. Eso es lo que Dios hace. Mire, que si seguimos leyendo un versículo anterior, Dios también hizo otro juramento. Así como Él juró no enviar otra vez diluvio sobre la tierra, nuevamente está diciendo, he jurado no enojarme más contigo. Eso es el juramento que hace Dios para con nosotros. Si tú estás pensando que Dios de alguna manera está viendo tu pecado, que está viendo tus debilidades, que Él está viendo de alguna manera algún pecado en tu vida, esta palabra de Dios te está diciendo que no, hermano. Como Hebreos 8:12 dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré, dice Dios. Tú de repente te estás acordando de tus pecados, pero Dios está diciendo, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Tremendo lo que Dios nos dice en ese pasaje del libro de Hebreos. Ahora, la sangre de Jesús, Dios recordó todos nuestros pecados en el cuerpo de su Hijo. Entonces, ahora en el nuevo pacto podemos nosotros afirmar, decir que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades, porque la sangre de Jesús fue derramada por nosotros, la sangre de Jesús que es inmaculada, es una sangre sin mancha, es una sangre limpia, inocente, pura. Esa sangre fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para el perdón del pecado tuyo y mío. Esa sangre se derramó en el Gólgota, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Ahora, este perdón de pecados es según gracia. Tú no te puedes ganar el perdón de tus pecados haciendo actos piadosos, porque es un acto de gracia. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de un favor inmerecido. O sea que la sangre de Jesús que fue derramada fue para el perdón de tus pecados. Y por un acto de gracia nosotros recibimos ese perdón de pecados, no por nuestra confesión a Dios. Sí, al Señor le voy a decir que voy a confesarle mis pecados para que Él me perdone. Eso no está en la palabra de Dios. Mire que en el libro de Corintios, esta iglesia de Corintios era una iglesia que estaba en problemas serios de pecados. Había fornicación, eran irreverentes a la Santa Cena, divisiones, el mal uso de las lenguas y una serie de situaciones que podíamos observar en ellos que no había integridad. Y mire que
Pablo no les dice a esta iglesia, confiesen su pecado. Pablo, que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, Pablo no les dice a esta iglesia, confiesen su pecado y restauren su comunión con el Señor. No les dice, lo que sí Pablo les habla a esta iglesia es de su identidad con Cristo, de la identidad que ellos deberían tener a la luz de la obra de Cristo. Tal parece ser que la iglesia de Corinto no estaban descuidando de que no estaban mirando que la justicia de Dios les había sido impartida a ellos. Y no solamente eso, sino que ellos no estaban creyendo que eran justos ante los ojos de Dios. Entonces, por eso es que Pablo en la carta de Corintios hace una exhortación a esta iglesia. No les señala sus pecados. Les dice en 1 Corintios 6:12, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Les hace ver su identidad, la identidad de justos, de santos que era esta iglesia. Y que esta iglesia no estaba considerando eso o no estaba viendo eso. No estaban viéndose a la luz de la obra de Cristo. Pero en ningún momento vemos que Pablo empieza a señalarle sus pecados a esta iglesia. Al contrario, les hace ver quiénes eran ellos a la luz de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, por eso podemos decir que Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo, porque el pecado ya no es un problema. Yo sé que a muchos les costará aceptar eso, porque dirán, ¿cómo no va a ser un problema mi pecado? Entiende, hermano, que todos tus pecados fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús. Ahí Dios miró el pecado tuyo y mío en el cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos recordó a ti y a mí nuestros pecados, pero en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y el sacrificio de su Hijo Jesucristo fue suficiente, hermano, porque Dios, el sacrificio de Jesús, ese sacrificio hizo que un inocente, Jesús dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso está diciendo 2 Corintios 5:21. O sea, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que gracias a que Cristo fue ofrecido en sacrificio vivo y santo, gracias a que Él cargó con nuestros pecados, sobre la base de ese acto redentivo, sobre ese sacrificio, es que Dios nos imparte su justicia, nos declara justos ante sus ojos. Ante los ojos de Dios somos justos. Entonces, ya Dios ahora no está mirando los pecados de los hombres. Por eso decimos que el pecado ya no es un problema. Amén. El pecado ya no es un problema. Mire, que el pecado no solamente de los creyentes. Algunos están diciendo, sí, el pecado de los creyentes no será un problema. Pero también, escucha bien, que el pecado de los hombres. Dios no está enojado con el creyente, pero tampoco está enojado con los no creyentes por sus pecados. Amén, porque Cristo llevó a la cruz todos nuestros pecados en su cuerpo, dice Pedro. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo se convirtió en pecado por causa de nuestro pecado. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo.
Entonces él recibió el juicio de Dios y sobre él fue desatado la ira de Dios. O sea, ya no hay más castigo por los pecados de los hombres. Por eso es que podemos afirmar que Dios no está enojado contigo. Isaías dice, he jurado no enojarme más contigo. Isaías 54:9. Dios está haciendo juramento porque el sacrificio de su Hijo fue único y suficiente. Amén. Entonces Dios no está viendo los pecados de los hombres. El único, escucha bien, el único pecado que Dios no va a pasar por alto es el de rechazar a su Hijo Jesucristo. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces ahí sí vendrá la ira de Dios sobre aquella persona que rechace el sacrificio de Cristo. Pero Dios no está viendo los pecados de los hombres. Amén. Lo que está viendo ahora es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En el antiguo pacto, Dios sí estaba enojado con los hombres por sus pecados. En el nuevo pacto no, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tú puedes acercarte a Él. Puedes acercarte a Él porque Él pagó el precio de tus pecados a través de su sacrificio. Aleluya. Podemos también juntamente con los ángeles declarar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El favor de Dios es para con los hombres. El favor de Dios es para ti y para mí. Aleluya. Dios ya no está viendo ya. No dice y el juicio de Dios para con los hombres. El texto debería decir así. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra juicio, no dijo. Sino dijo buena voluntad. Está hablando del favor de Dios. En la tierra paz. Buena voluntad. Favor de Dios para con los hombres. Porque Cristo, el sacrificio de Cristo, fue lo único que satisfizo el corazón de Dios. El sacrificio de Cristo fue lo único que aplacó la ira de Dios. O sea, ahora estamos en una relación de amistad con Dios. Por eso es que 2 Corintios 5:19 dice, y Dios estaba en Cristo. Y Dios estaba en Cristo. O sea, Dios estaba en ¿dónde? En Jesús, en su Hijo amado. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en ¿quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. El mundo es los hombres, reconciliando a los hombres consigo mismo, pero por medio de Cristo, por medio de su Hijo Jesucristo. El hombre es reconciliado con Dios. Por eso es que Jesús dijo, nadie puede venir al Padre sino a través de mí, dijo Jesús en el Juan 14. Nadie puede venir al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios no está tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Si tú estás diciendo que Dios sí está tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, el texto de 2 Corintios 5:19 dice que Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no está mirando tus pecados. Ahora, con esto no estoy queriendo decir, como si Dios no está tomando en cuenta mis pecados, entonces voy a pecar. Entonces, el que realmente es hijo de Dios, el que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, no está corriendo tras el pecado. Dice, el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Y damos gracias a Dios porque tampoco está tomándonos
a los hombres en cuenta nuestros pecados. Ya no está mirando. Damos gracias a Dios también porque Él hizo promesa que nunca más se enojará con nosotros. Aleluya. Podemos acercarnos entonces ante Dios con confianza, sabiendo de que Él no está viendo nuestros pecados. Amén. Tú puedes acercarte con toda confianza ante Dios. Sí, a veces pecamos, pero el pecar no te hace pecador. ¿Quiénes están en la condición de pecador? Todo aquel que todavía no ha recibido a Jesús y no lo ha reconocido como su único Señor y Salvador. Esa persona está todavía en la condición de pecador, pero si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios. Amén. El único que quiere que tú no aceptes esta verdad, esta gran verdad de que Dios no está enojado contigo, es el enemigo. Él quiere que tú creas esa mentira de que Dios no te ha perdonado todos tus pecados. ¿Por qué? Porque si tú crees que Dios no te ha perdonado todos tus pecados, eso va a desarrollar en ti una conciencia pecadora, una conciencia de culpa, de condenación. Y eso te llevará al fracaso, no te hará caminar en victoria en la vida cristiana. Agárrate de las promesas de Dios, de esta promesa que dice que no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ese es uno. Y que Dios ha hecho promesa de no enojarse más contigo. Algunos están diciendo, pero si Dios te ha enviado este COVID, que Dios está enviando desastres, Dios ya juzgó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Dios no está castigando a los hombres por sus pecados. Amén, acércate a Él con confianza. Él es tu Padre. Y si deseas esta noche recibir a Jesús en tu corazón, yo te voy a guiar en una oración ahí donde estás. Ahí en el lugar donde estás. Repite conmigo esta oración para que recibas a Jesús y lo reconozcas como tu único Señor y Salvador. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias porque me amas y moriste por mí en la cruz. Tu preciosa sangre lava todos mis pecados. Tú eres mi Señor y Salvador, ahora y siempre. Creo que resucitaste de entre los muertos y vives hoy. Gracias por tu obra cumplida, ahora soy tu hijo, tu hija amada. Gracias por darme vida eterna y por llenar mi corazón de tu paz y gozo. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, Dios ya está en tu corazón. Tú eres hijo de Dios. Pedimos solamente al Espíritu Santo para que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas ser ministrado con la palabra de Dios y puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar por salud. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ahí donde estás, voy a orar por este virus del COVID-19. Ahí donde estás, tócate esa parte donde te duele. Si hay algún síntoma, fiebre, o no puedes respirar. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, sea destruido esa proteína del virus y sea limpiado todos tus pulmones ahora en el nombre de Jesús y
y declaramos que por la llaga de Cristo estás completamente sano. Créelo solamente, tienes que creer esto, que la sangre de Jesús fue suficiente aún para tu sanidad y por la llaga de Cristo, por esas heridas, fuisteis sanados. Recibe, toma esta sanidad. Tú estás sano, tus pulmones están limpios en el nombre de Jesús. Aleluya. Te agradecemos, amado Dios, por darnos este tiempo para orar por la sanidad. Señor, que muchos están pasando por problemas difíciles. Señor, te entregamos en tus manos cualquier situación, Señor, eh, difícil que estén enfrentando, Padre. Los ponemos en tus manos, la vida de estas personas, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos estamos viendo el próximo domingo.